1:42 de la tarde, continuamos con más información y más de 36 horas completa ya un incendio que se registra en un lote donde se almacenan retazos de madera en Palermo. Esto es un corregimiento de Sitio Nuevo en el Magdalena. Margarita Ariza ha seguido de cerca este incendio. ¿Por qué no se ha podido apagar, Margarita? ¿Qué es lo que pasa? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel. Lo que sucede es que este lote aquí en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo, Magdalena, está rellenado con acerrín. Aquí esto es un depósito prácticamente de madera. Por eso ha sido difícil y por eso los bomberos de Barranquilla, que son los que están atendiendo esta emergencia, no han podido apagarlo. Llevan esa cantidad de horas pues tratando de apagar esta conflagración y hasta el momento, como ustedes pueden ver en las imágenes, continúa. Aquí lo que ustedes están viendo es una retroexcavadora que fue prestada por la Sociedad Portuaria de Palermo para remover todos estos escombros, toda esta ceniza, porque debajo, nos cuentan aquí los miembros del cuerpo de bomberos, se encuentra todavía prendido. Sí, todavía nos encontramos aquí en el corregimiento de Palermo, ese del departamento de Magdalena. Tenemos 3 días de estar trabajando en un relleno consistente en madera, acerrín y otros elementos, pero no habíamos podido controlarlo fácilmente o rápido porque no teníamos una retroexcavadora, ya que la empresa, la sociedad portuaria nos hizo llegar una máquina para hacer la remoción. Ustedes decían que se iban y volvían, ¿por qué les tocaba regresar? No, lo que pasa es que teníamos unos carros tanques que estaban trayendo el agua, pero estaban demorando, tenían aproximadamente unos 15 minutos, no habían llegado, entonces nosotros salimos a llenar, pero en el momento que habíamos llegado ya a la carretera, en ese momento regresaba el carro tanque. Bueno, muchísimas gracias. Como ustedes pueden ver, hay agentes de la policía pues tratando de resguardar este sitio para que los jóvenes, para que los niños no ingresen. Todavía no se conocen las causas de este incendio. Y en otras noticias, en Barranquilla, una cinematográfica persecución realizó la Policía Metropolitana, pues estuvieron tras la captura de 2 delincuentes que minutos antes habían cometido un robo a 2 personas que estaban en un taller. Una patrulla motorizada de la policía pues inició la persecución por tierra, pero en vista de la hora, los trancones, los delincuentes prácticamente se perdieron y el apoyo del helicóptero de la policía fue fundamental para atraparlos. Ellos pues al verse muy cerca, que las autoridades los tenían muy cerca, prácticamente chocaron con un taxi y fueron pues capturados por las autoridades. La comunidad quiso pues tomar justicia por sus propias manos, quiso linchar a estas 2 personas que fueron capturadas prácticamente en flagrancia. Desde el corregimiento de Palermo, Magdalena, Margarita Ariza, Noticias Caracol. 1:45 de la tarde. Ayer en este mismo noticiero nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué daños puede causar un mensaje enviado a través de Twitter? Parece que más del que creemos. Saludamos a Claudia Leonor Vesga, editora digital de Noticias Caracol, para seguir analizando un fenómeno que preocupa: la violencia en la red. Buenas tardes, Claudia. Juan Diego, buenas tardes. Presten mucha atención porque en esta segunda entrega revelamos qué tan contagioso es el lenguaje usado por algunas figuras públicas en Twitter, cómo reaccionan los tuiteros frente a trinos agresivos y cuáles son los riesgos que se corren de que estos ataques pasen a la calle, al lugar de trabajo o al lugar de residencia. Esto es violencia en la red. ¿De qué es capaz un trino? En manos de una figura pública, como una chispa, puede desatar incendios. Lo advierten expertos. Para los usuarios, ver a expresidentes y a otros altos funcionarios refiriéndose en términos realmente soeces, términos hostiles, pues le genera la imagen de que eso es un role model, eso es un ejemplo a seguir. Un ejemplo que se ve reflejado en la manera de pensar, hablar y hasta de actuar de muchos ciudadanos. Eso empieza a generar en las personas una serie de reacciones emocionales, de frustraciones, de rabia. Mezcla explosiva para una Colombia que, según los analistas, históricamente ha sido muy pasional y polarizada. Es una manera, digamos, muy inmadura, poco reflexiva de reaccionar ante los hechos. El lenguaje es un arma. Los expertos no lo dudan. 140 caracteres pueden alimentar la guerra, pero también impulsar la paz. Tenemos que pensar y tratar de ver
qué sapos nos vamos a tragar con el proceso de reconciliación, pero es que si no lo hacemos, nos seguimos dando bala. Twitter es como esto, una gran autopista de información y opinión en la que circulan cerca de 500 millones de vehículos, 500 millones de usuarios que trinan en promedio 400 millones de veces al día. Una autopista en la que se generan choques y accidentes. Pero, ¿cómo evitar atropellar o ser atropellados en esta autopista? Vale la pena que se tomen medidas en términos de mesurarse un poco más en la opinión y en el manejo de la situación. Y tanto el gobierno como la oposición tienen que tratarse con respeto y tienen que tratar con respeto al ciudadano. Y eso es persuadirlos, no gritarse para conquistar adeptos. Lo que no impide que polemizar sea un verbo muy activo en esta red social. El debate de las ideas y el respeto a los interlocutores es lo que hace que la democracia progrese. Y es que un trino también puede apagar incendios, calmar volcanes. Mañana en el informe final presentaremos a hombres y mujeres que se han jugado a fondo su prestigio en Twitter, una red social que según ellos hay que defender. Feliz tarde. Feliz tarde, Claudia. Y a propósito del tema, en las últimas horas la Personería de Bogotá sancionó al director de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía, Augusto Ocampo, por unos trinos en Twitter. Lo hizo con una suspensión por 10 meses e inhabilidad por el mismo término para ocupar cargos públicos, porque, según la entidad, publicó en su cuenta de Twitter expresiones calumniosas sobre varios periodistas y contra la veedora distrital. Agrega que los afectados fueron tildados como microfoneros y señalados de conectar con las mafias. La decisión dentro del proceso verbal puede ser apelada. Resultados urna virtual. ¿Cree usted que la Marcha por la Paz fue exitosa? Sí, respondió el 48,3%. No, el 51,7%. Total votos, 6.488. 12 minutos de la tarde, con una avalancha de críticas contra la anunciada reforma pensional del gobierno, comenzó en Cartagena el Congreso de Fondos de Pensiones. Los voceros de estas instituciones le pidieron al gobierno dejar el afán y concertar primero el proyecto con todos los sectores afectados por la reforma. La primera gran crítica de Asofondos a la reforma propuesta por el ministro Rafael Pardo es que atenta contra el derecho de 10 millones de colombianos que prefieren el régimen pensional de los fondos privados. Y ellos, de una manera absolutamente libre y espontánea, escogieron estar en el régimen privado. Y yo diría que es un derecho que ellos tienen. También tildaron el proyecto de ser una reforma asistencialista. ¿Por qué decimos que es asistencialista? Porque no estamos cambiando las causas que generan la baja cobertura, como es la informalidad y como es el desempleo. Por eso propusieron dejar los afanes y hacer una verdadera concertación del proyecto de ley. A nosotros nos parece que hay una oportunidad de oro para todos, para hacer un análisis amplio, sin prisa. Vargas defendió la existencia de los fondos privados de pensiones en la medida en que, según aseguró, generan muchísimas más posibilidades reales de pensionarse que el mismo régimen público que administra Colpensiones. En Cartagena, Henry González, Noticias Caracol. Hoy es el Día Mundial del Parkinson. Sí, señor, ¿y por qué aparece esta enfermedad? La doctora Fernanda nos explica. Hola, muy buenas tardes. Pues aún no se conoce la causa exacta del Parkinson, pero lo que ocurre en el cerebro es que poco a poco se deja de producir una sustancia química que es la encargada de ayudarnos a todos en los movimientos del cuerpo. Es por eso que los síntomas principales del Parkinson son temblores, rigidez, que al final van a interferir con actividades cotidianas como caminar o comer. Además, también produce alteraciones emocionales y del sueño, entre otros. La vida tranquila que llevaba Pedro Zambrano se vio interrumpida hace 8 años por un síntoma particular. Yo me acuerdo que empecé con un dolor en las piernas, muy terrible, eso me dolían. Y fui del médico y me dijo, tiene Parkinson. En el caso de Pedro, la enfermedad no se manifestó de manera usual. Sí, el Parkinson no es solo temblor. El 70% de los pacientes con Parkinson tiene temblor, pero hay un 30% que no tiene temblor. Están todos los síntomas adicionales que son neuropsiquiátricos, de memoria, alteraciones gastrointestinales, de la piel, alteraciones en el funcionamiento de los esfínteres. Además, para Pedro, Parkinson no era una palabra desconocida, pues su padre había sufrido la enfermedad. Ahora él mismo vive esta experiencia, tuvo que derribar falsas creencias y se sorprendió al ver que cada vez hay más opciones de manejo. Tenemos múltiples medicamentos y
las últimas opciones que tenemos hace ya varios años es la estimulación cerebral profunda, que es la cirugía de Parkinson. El objetivo es que el paciente sea funcional la mayor cantidad de tiempo posible y que no se incapacite, sino que realmente haga sus cosas y tenga una vida lo más saludable posible. Así lo hizo Pedro. No se rindió y continuó con una de sus pasiones de toda la vida, la pintura. Hice un carboncillo y me volvió a funcionar la mano, me volvió a funcionar todo. Y que volví a hablar por teléfono, que puedo sostener una charla más o menos normal. Y de todo eso hay un aspecto muy importante que yo le aconsejaría a los que padecen esta enfermedad de Parkinson, y es buscar la tranquilidad en el hogar. Por eso es clave, además del tratamiento médico, el apoyo y la educación integral, tanto para el paciente como para la familia. Gracias a don Pedro por contarnos su historia. Aún no existe un examen de laboratorio o de radiología que permita hacer un diagnóstico del Parkinson. Por eso los pacientes con síntomas requieren una historia clínica y un examen neurológico muy completo. Además, seguimiento para descartar otros trastornos que también producen, por ejemplo, temblor. Finalmente, no olviden que, aunque hasta el momento no tenemos una cura, a tiempo se puede ofrecer calidad de vida a todos los pacientes. Termina la información de salud. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Gracias. Son las 2:22. Una emergencia se presenta en el municipio de Tocancipá, en Cundinamarca, por un incendio forestal que ya cumple 8 días. Las llamas, que llegan hasta límites de la población de Guatavita, han arrasado con más de 30 hectáreas de bosque nativo. Organismos de emergencia intentan controlar el fuego. Según el Cuerpo de Bomberos de Tocancipá, las labores pueden tomar hasta 3 días más porque se trata de un incendio subterráneo y es difícil el acceso a la zona. Hoy arrancó en firme el plan de restitución de tierras en el departamento del Cesar. Después de casi 20 años, una familia que había huido de su tierra por presión de los paramilitares regresó tras el fallo de un juez. Después de 16 años, Yara Inés Jung recuperó sus tierras en zona rural del municipio de San Diego Cesar y que tuvo que abandonar por presión de los grupos paramilitares. Hubo una masacre de 13 personas muertas y nos hicieron desalojar el predio y todo el mundo salió y se fue. Con la entrega de las 32 hectáreas arranca en firme la restitución de tierras en el Cesar. Sin embargo, otras 55 familias de la zona esperan recuperar sus terrenos. Hoy día estamos en cumplimiento de la orden judicial, haciendo la entrega material del predio aquí en la parcelación El Toco. Sí, efectivamente es el primer fallo efectivo que se hace en el departamento del Cesar. Yara Inés asegura que luego de los momentos difíciles que tuvo que vivir por cuenta de la violencia, ahora ve su presente y su futuro con esperanza. Yo le doy las gracias a Dios porque mandó la restitución. Si esa entidad no aparece, yo no tuviera tierra a la hora de la verdad. En el Cesar hay más de 2.700 solicitudes de reclamación de tierras para cerca de 172.000 hectáreas abandonadas y despojadas por los violentos, informó para Caracol Noticias Martín Mendoza. En Bucaramanga encontramos un ingeniero que superó sus limitaciones físicas y se convirtió en modelo de lucha y de respeto entre sus compañeros de trabajo y los estudiantes del SENA. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol y Bancolombia, más cerca. En el oriente de Colombia está ubicada la ciudad bonita Bucaramanga y en la sede del SENA se destaca un ejemplo de superación. Por más dura que sea la vida hay que ir adelante. A los 19 años, Elkin Mendoza perdió los brazos cuando un taco de dinamita le explotó durante un ejercicio laboral. Sin embargo, el accidente no limitó su vida. Estudió ingeniería de telecomunicaciones y hoy es el jefe de sistemas y redes en el SENA de Bucaramanga. La carrera que me llamó la atención en ese momento era telecomunicaciones por el hombre, casi ni sin saber en qué consistía la carrera. Elkin Javier le pone el alma a su trabajo. Sin las manos, fundamentales para lo que hace, se desenvuelve hábilmente entre las herramientas que utiliza para reparar los equipos de computación de la entidad. Hay una frase que yo digo, el psicólogo es uno mismo ayuda, se ayuda si quiere. Si usted tiene los mejores médicos, pero usted no tiene las ganas de vivir, no es nadie, no puede. Para él, la discapacidad está en la mente.
Uno mismo debe esperar y ponerse las metas, así hayan miles de barreras que impidan. Le vamos a hacer un mantenimiento preventivo. Le demuestra a cualquier ser humano que las dificultades en la vida lo que le dan a uno es oportunidades de crecimiento. Los aprendices lo valoran, es un ejemplo de superación grandísimo para ellos. Elkin se fijó como meta estudiar una especialización y emprender nuevos proyectos de vida para que otras personas como él entiendan que las barreras que se presentan no son más fuertes que las ganas de salir adelante. Estas fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio es Correcto, esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.